Era mediodía, me acuerdo perfectamente, cuando una llamada telefónica bastó para derrumbar mi mundo y hacerme pedazos en el suelo. Porque es así como me entero del resultado de mi biopsia. Esa llamada y esa voz resonando en las paredes de mi dormitorio: tienes cáncer de mama. Era mayo del 2017 y con esa noticia toqué el fondo más profundo imaginable. Estuve en el lado oscuro del alma. Esa llamada significó 7 meses de tratamiento, 8 quimioterapias y varias cirugías. El cáncer era un mundo totalmente desconocido para mí. Yo soy montañista. Lo que conozco son los hielos milenarios de los glaciares de la Aconcagua, el cielo azul profundo de los Ojos del Salado y de tantas otras montañas. Esa es mi vida y esa ha sido mi vida los últimos 40 años. No es un hospital mi casa. Tengo que buscar en mis recuerdos y llego finalmente a tener que salir adelante. Fui diagnosticada el 2017 con este cáncer de mama y necesitaba encontrar un propósito. Ese propósito era mi campaña por la detección precoz del cáncer de mama. Pero necesitaba una voz. Para ser escuchada necesitaba una voz que con propiedad pudiera decir: sí se puede, sí es posible la vida después del cáncer. Y siendo montañista, el Monte Everest sería la cumbre más poderosa con la cual compartir mi mensaje. El año 2018, en plena campaña, tengo la certeza y tengo también la información que el cáncer de mama es para las mujeres de Chile y de otros 80 países el cáncer más mortal de todos. Para eso es mi campaña, para eso es el Everest, para eso es mi voz. Hoy día quiero compartirles a ustedes los aprendizajes que me dejaron las 2 experiencias más intensas que me ha tocado vivir: mi cáncer de mama y mi expedición al Everest. Porque la cumbre del Everest me devolvería mi vida antes del cáncer, incluso con mucha más fuerza. Es así como, terminada mi última quimio y tan solo 4 meses después de eso, yo estaba en el campamento base intentando su cumbre. Hoy quiero dejarte como regalo
esos aprendizajes para que tú puedas usarlos en cualquier momento de tu vida. 1. Superar obstáculos. No bajamos los brazos ante el primer problema que encontremos, porque vamos a encontrar muchos en nuestro camino. Debemos seguir hasta terminar el proceso. 8 quimios. Ese era el final de mi proceso. Pero ¿cuántas veces quise renunciar antes de terminar el tratamiento? Sobre todo después de la 4ª quimio, en que el deterioro ya era evidente. Ya totalmente calva, con apenas energía para levantarme de mi cama y con la piel apagada, triste y sin brillo. Pero no podía renunciar antes de terminar el tratamiento. Aunque eso parezca imposible, debemos seguir hasta salir del problema. En el Everest hay 4 campamentos. Entre el 1 y el 2, apenas iniciada la montaña, me enfrento a una pared de hielo de unos 40 metros de alto, totalmente vertical. Estoy sobre 6.000 metros de altitud y en el medio de esta pared quiero devolverme, quiero renunciar. No puedo más. Miro hacia abajo y me doy cuenta que por ahí no puedo bajar porque vienen otros escaladores subiendo. Miro hacia arriba y el final de esta pared está lejísimos. Y me doy cuenta que mi única posibilidad es salir por arriba, superar este problema, superar el obstáculo. Después podré decidir si quiero renunciar a todo y volver a casa. 2. Soltar el control. No siempre vamos a tener la última palabra. Ni siquiera aunque seamos nosotros los principales involucrados en la decisión que otros tomen. En el cáncer, yo no iba a tomar la decisión sobre el tratamiento que era mejor para mí, pero era mi cuerpo, era yo quien iba a sufrir las consecuencias de esa decisión y era mi cuerpo el que iba a sufrir los efectos secundarios durante meses de la decisión que otros tomaran. Yo suelto el control. En el Everest, estando a 8.600 metros, en la arista final hacia la cumbre, a tan solo 200 metros de lograrlo, Lakpa, mi Sherpa guía, mira su reloj y dice, es muy tarde, son las 10:30. Eso en general en la montaña significa que hay que devolverse. Pero estoy tan cerca. Esta es mi única posibilidad en la vida de llegar a esa cumbre. Esta es mi expedición. Y sin embargo, yo no voy a tomar la última decisión. Y no solo no voy a tomar la última decisión, sino que tampoco voy a cuestionar la manera en que esa decisión se tome. Pero estoy lo más cerca que se puede estar, con las mejores condiciones para lograr mi cumbre. He trabajado mucho para que esto suceda y no voy a tomar la última decisión. Las mejores condiciones ese día que llevamos semanas esperando son vientos de 40 kilómetros por hora, un día completamente despejado, y 40 grados bajo cero la temperatura. Sí, esas son las mejores condiciones para esta cumbre. Y las tengo aquí en la mano. Pero yo no voy a tomar la última decisión y suelto el control. Estoy aquí
y empiezo a escuchar un canto tibetano, un rezo al lado mío, y veo que es Lakpa quien está rezando, está invocando a sus dioses para que lo ayuden a tomar esa decisión. Yo no cuestiono la manera en que él tome la decisión, a pesar de que yo voy a ser una de las más afectadas. Afortunadamente, los dioses nos autorizan y nos protegen, y un par de horas más tarde estaríamos en la cumbre de la montaña más alta del mundo. 3. Pedir ayuda. ¿Cuánto nos cuesta pedir ayuda? En general, siempre estamos disponibles y dispuestos a dar ayuda. Si pedimos ayuda cuando los problemas son pequeños, las soluciones son rápidas, son fáciles y podemos continuar nuestro camino. Si por el contrario esperamos y el problema se agudiza, las consecuencias pueden ser desastrosas. Si yo no hubiese pedido ayuda apenas me diagnosticaron el cáncer, es muy probable que hoy día yo no hubiese podido estar en este escenario. En el Everest, bajando el día de cumbre al campamento alto, después de una larguísima jornada de unas 20 horas, pero ya al resguardo en nuestra carpa, al sacarme las botas, me doy cuenta que mi pie izquierdo tiene todos los dedos hinchados, rojos, muy inflamados y me duelen. Eso es principio de congelamiento. Debo pedir ayuda urgente, porque el paso de las horas solo agravan esta lesión. Eso lo sé. Llamo entonces por radio, explico mi situación y se organiza una evacuación en helicóptero desde el base al campamento 2, que es lo más alto que puede llegar ese helicóptero. Todavía entonces me queda una jornada de los 8.000 a los 6.500 metros. Debo llegar lo antes posible, pero el estado de mi piel lo hace todo más difícil, más complicado, más lento. Debo ser evacuada desde el campamento 2 directo hasta la clínica más cercana para revertir esta situación, para recibir el tratamiento médico lo más pronto posible. Haber pedido ayuda en el momento correcto significó haber salvado todos mis dedos y haber evitado una amputación. Este regalo que hoy te dejo es para que tú puedas usarlo en cualquier minuto de tu vida. Porque han pasado 6 años desde entonces y estas enseñanzas siguen siendo tan vigentes hoy como ayer. Yo los uso en mi día a día y también en mis grandes proyectos. Superar obstáculos, soltar el control, pedir ayuda. Están aquí para que tú puedas usarlos siempre. Superar obstáculos, soltar el control, pedir ayuda. Muchas gracias.